Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cuando me detuve frente a la tienda, tuve que volver a revisar mis indicaciones. Era un pequeño y lúgubre agujero en la pared, metido entre un Dollar General y una tienda de reparación de computadoras. Parecía haber existido allí desde la creación de la primera cinta VHS. Las ventanas estaban cubiertas con papel grueso y amarillo, y la parte exterior estaba cubierta con una capa de suciedad vieja. El letrero en la puerta decía abierto, pero apenas era visible a través de la ventana sucia. No había forma de que este lugar tuviera lo que yo quería. De niño, recuerdo haber visto un programa en la televisión por cable llamado Hijos de Hombres. Como niño, la premisa del programa me atrajo. El programa trataba sobre niños que vivían en una isla en el Pacífico, tratando de sobrevivir a las pruebas del día a día. Los productores habían reunido a 40 niños de 10 a 12 años de toda América y los habían dejado con suministros e instrucciones sobre cómo sobrevivir. El presentador, Chris Mansworth, era un experto en supervivencia y creaba desafíos todos los días para que los niños los completaran. Había 4 equipos de 10 niños y el ganador de cada desafío obtenía algo genial para su área del pueblo. Veía el programa religiosamente de niño, todos los sábados por la noche, justo después de Los Simpson. El programa salía y yo quedaba fascinado. Siempre imaginaba que estaba en la isla con ellos, sobreviviendo día a día. Los desafíos también eran geniales. Hacían que los niños cortaran y limpiaran su propia carne, cavaran pozos a mano, construyeran balsas para la carrera de balsas e hicieran un acueducto para que su pueblo pudiera tener agua corriente. Era una idea genial, pero el programa simplemente se detuvo después de 8 episodios. No salieron nuevos episodios y el canal nunca dio una razón. Esto fue antes de Internet, y no había forma de buscar actualizaciones en línea, por lo que el programa cayó en el olvido y mi yo de 10 años simplemente se olvidó de él. Volví a recordar el programa hace unos años, cuando mi madre me envió una caja con mis cosas del ático. Había un par de cintas VHS viejas allí, y entre Batman, la serie animada y las Tortugas Ninja había 8 cintas con etiquetas escritas a mano que decían Hijos de Hombres. Tenía una grabadora de VHS cuando era niño y recuerdo haber grabado mis programas favoritos para verlos más tarde. Me emocioné al poder ver el viejo programa de nuevo. Los recuerdos volvieron a inundar mi mente, y empecé a buscar un reproductor de VHS entre las cintas de la caja. No había uno. Pero un rápido viaje a Goodwill y $15, y tenía una VCR usada conectada a mi televisor. Vi los 8 episodios uno tras otro y me enamoré del programa de nuevo. Recordé a los niños que me gustaban. Robert y Catherine eran mis favoritos, pero a muchos de los niños también les habían dado mucho tiempo en pantalla, y era difícil no quererlos también. Mientras veía, me encontré queriendo ver cómo terminaba el programa de nuevo. Mientras volvía a ver el programa, también empecé a notar algo un poco más oscuro bajo la superficie. Algo que no había notado de niño. El pueblo estaba dividido en 4 equipos: serpientes verdes, pájaros azules, zorros rojos y ratones marrones. Los equipos se habían dividido en su mayoría por su origen, lo que me pareció muy divisivo como adulto. Las serpientes verdes se encargaban de la mayor parte de la caza para el pueblo. Muchos de sus niños tenían un origen rural. Mientras que los ratones marrones se encargaban de la mayor parte de la agricultura y la recolección porque provenían de un entorno de granja. Los zorros rojos estaban a cargo de la construcción y el mantenimiento. Eran los niños más inteligentes y trabajaban con los pájaros azules, que estaban a cargo de la gestión de alimentos y la preparación de las comidas. Cada equipo tenía un representante que se sentaba en un consejo: Robert para las serpientes verdes, Catherine para los pájaros azules, Marco para los zorros rojos y Siren para los ratones marrones. A medida que el programa avanzaba, se hizo evidente que Robert no confiaba en Marco, y con buena razón. Marco y Siren habían formado una especie de alianza por su cuenta, aunque la mayor parte se debía a que Marco la intimidaba para que hiciera lo que él quería.
Robert y Catherine establecieron su propia alianza y Robert comenzó a retener comida para influir en las decisiones de Siren. El pueblo necesitaba comida, y Robert señaló que él y Catherine eran quienes la proporcionaban. Robert y Catherine querían una división justa para todos, pero Marco intentó dividirlos en un sistema de clases que pondría a sus zorros en el nivel superior. A Robert no le gustó eso, y se hizo evidente que si Chris no hubiera estado allí, habríamos visto muchas más peleas. Robert era un chico de 12 años grande, un corpulento luchador que ganaba batallas con sus puños la mayor parte del tiempo. Y Chris lo había separado de Marco más de una vez. Marco era más pequeño, pero definitivamente tenía carisma. Tenía a la mayoría de los ratones y a todos los zorros de su lado, y no estaba seguro de cómo me había perdido toda esta tensión de niño. Todo llegó a un punto crítico en el episodio 6. Marco fue sorprendido acaparando comida en el pueblo de los zorros rojos. No era solo comida que los otros equipos habían estado trayendo. Había estado tomando los alimentos de confort del comedor que los ratones marrones administraban para el pueblo y almacenándolos en su choza. Robert lo descubrió y tomó a Marco prisionero, exigiendo que fuera sometido a juicio. Todo el pueblo estaba alborotado, pero Marco aceptó ser confinado a una cabaña central hasta que el consejo pudiera decidir sobre su juicio. Chris estaba organizando todo el juicio como un anzuelo para los espectadores del episodio 8. Al final del episodio 8, el consejo encontró a Marco culpable, y el episodio había terminado con mucho movimiento de cámara y los zorros rojos asaltando el podio donde estaba sentado Marco. Así fue como el programa terminó. La pequeña campana sonó sobre mi cabeza cuando entré en el diminuto lugar. La tienda parecía un retroceso en el tiempo. Estanterías de aspecto destartalado que estaban cubiertas con cajas de plástico de VHS y polvo espeso. Las estanterías sostenían cintas VHS, Betamax y estuches de DVD que estaban dispuestos ordenadamente entre la mugre y el polvo. Una rápida mirada mostró que todos estaban en orden alfabético, como una antigua biblioteca. Las estanterías daban a una vitrina de vidrio que contenía maravillas turbias en su interior. En el mostrador había un televisor, un cenicero lleno de colillas viejas y el grasiento dependiente de la tienda que me sonrió mientras me acercaba. ¿Eres el que llamó por la cinta?, preguntó, mostrando una boca llena de dientes manchados. Había buscado durante meses por mi cuenta. Había recurrido a internet en un intento de encontrar algo, cualquier cosa que me diera alguna conclusión. Wikipedia me dijo que solo se emitieron 8 episodios, pero que se habían planeado 12. A medida que profundizaba, empecé a ver que el programa era un misterio por sí mismo. La lista de niños que habían estado en el programa estaba lamentablemente incompleta. Marco y Robert estaban allí, al igual que Catherine y Siren y Chris, el presentador, pero ninguno de los otros niños fue siquiera nombrado. Nadie, excepto Chris Mansworth, había hecho nada después del programa, y su única contribución fue su muerte unos meses después. Su wiki decía que se había encerrado en su habitación de hotel y que no se sospechaba de juego sucio. Sin embargo, no había ninguna mención de los últimos 4 episodios de Hijos de Hombres. Así que recurrí a los detectives en línea habituales, Reddit, 4chan, foros de mensajes de televisión. Nadie parecía tener la respuesta. La mayoría de la gente nunca había oído hablar de Hijos de Hombres y los que sí, estaban más interesados en mis copias que en los últimos 4 episodios. Aparentemente, los episodios nunca se compilaron ni se lanzaron para la venta, y la única forma en que el programa todavía existía era en cintas VHS como las mías. Tuve varias ofertas por ellas. Un tipo quería darme $500 por cinta, pero me negué y les dije que publicaría copias de las cintas gratis si querían. Así fue como conocí a Charleston Amer 462. Era un usuario en el foro de mi ciudad en Reddit. Vio mi publicación, donde había publicado videos, y se puso en contacto conmigo sobre el lugar en el que estaba actualmente. Si buscas una cinta específica en mi línea de trabajo, hablas con Reggie. Él tiene una tienda en Burlington, Carolina del Sur, llamada Cápsula del Tiempo del Video. Si quieres un episodio prohibido de un drama de los 70 o un documental sin terminar de los 60, hablas con Reggie.
Leí el mensaje varias veces antes de responder. Gracias, Charleston, pero estos episodios no solo no se emitieron, son desconocidos. Nadie los ha visto nunca. Ni siquiera sé si existen y la tienda de la que hablas está a más de 400 millas de distancia. Pensé que nunca volvería a saber de él cuando envié el mensaje. Le tomó una hora responder, lo que buscas es muy raro. Yo mismo solía ver hijos de hombres cuando era más joven. Terminó de manera tan abrupta que ha sido un misterio de Internet desde que la red era solo pozos y foros de mensajes. Sin embargo, no me enteré de los últimos 4 episodios hasta que conocí a Reggie en TVCon. Empezamos a hablar sobre programas de televisión antiguos y después de unas copas, me dijo que tenía los últimos 4 episodios de Hijos de Hombres. Eso despertó mi interés. ¿Los has visto? Esa respuesta tardó un poco más. Sí, los he visto. Es algo bastante diferente. No te lo arruinaré, pero si valoras la forma en que recuerdas Hijos de Hombres, entonces no los veas. Hay una razón por la que estos episodios nunca llegaron a emitirse. Aquí está el número de la tienda. Si es tarde, llámalo de todos modos. Reggie tiene horarios extraños y a veces la tienda está abierta las 24 horas. Es un tipo excéntrico, no lo dudo, pero tiene lo que buscas. El número estaba al final del mensaje. Sí, dije, ya no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Sí. Llamé por la serie completa de Hijos de Hombres. Él asintió y metió la mano debajo del mostrador y puso una funda blanca y lisa sobre el mostrador. Los 8 episodios grabados en la emisión, dijo, sus ojos estudiándome. Fruncí el ceño. Estoy buscando los últimos 4 episodios. Sus ojos brillaron detrás de las gafas manchadas de grasa. Solo se emitieron 8 episodios. Y me dijiste que tenías los otros 4 episodios que nunca se emitieron. Él sonrió e hizo cosas horribles con su cara de porcelana. Tenía que asegurarme. Ven a la parte de atrás. Y con eso, desapareció detrás de una cortina en la parte trasera de la tienda. Caminé por el mostrador, dudando por un momento mientras tocaba la cortina, y lo seguí. Había venido 400 millas, bien podría ir otros 5 pies al infierno. El teléfono sonó 6 veces y estaba a punto de colgar cuando alguien respondió y habló con la boca llena de comida. No lo entendí, pero una vez que tragó lo que sea que tenía en la boca, lo intentó de nuevo. Cápsula del tiempo del video. Donde tus recuerdos siempre están en venta. ¿Qué eslogan? Sí. Estaba buscando algo específico. El sonido de algo siendo metido en la boca del que hablaba y un masticar ruidoso asaltó mis oídos antes de que continuara. Todos los ¿qué está buscando? Claramente, el servicio al cliente no era su fuerte. Episodios 9 a 12 de Hijos de Hombres. Oí algo golpeando el suelo y el que hablaba maldijo ruidosamente. Sí, debes estar equivocado. Solo hay 8 episodios de Hijos de Hombres. Mira, dije un poco bruscamente, me dijeron que tienes cosas que nadie más tiene. Quiero ver estos episodios. Ni siquiera quiero comprarlos. Y me dijeron que los tienes en tu poder. ¿Hay alguna manera de que pueda verlos? 500. La voz volvió, y el tono no era para negociar. En efectivo antes de que te deje verlos. Acepté a pesar del precio escandaloso y ahora estaba aquí en esta tienda sucia, preparado para entrar a la parte de atrás. La parte de atrás era peor que la del frente. DVDs y cintas VHS estaban apilados en pilas tambaleantes. La habitación trasera estaba iluminada por solo unas pocas luces tenues en el techo, y pude ver un viejo televisor proyectando su brillo desde el fondo. El suelo estaba lleno de basura y juraría que podía oír a los ratones corriendo para quitarse de mi camino. ¿Qué tipo de videos podría encontrar aquí? ¿Me daría este lugar algo más que un dolor de cabeza? Esto parecía el escenario de miles de historias de miedo, y de repente no quise ver estos misteriosos artefactos. Pero como cualquier otra persona que se acerca tanto a encontrar lo que quiere, necesitaba verlos. Reggie me estaba esperando junto al televisor. Tenía un aparato antiguo que se parecía mucho al que mis padres habían tenido.
Encima había un reproductor combinado de VHS y DVD y un juego de antenas de conejo que sobresalían como una veleta. Había una silla de madera frente a él con una pequeña almohadilla azul. Reggie extendió su mano. 500, dijo. ¿Cómo sé que es auténtico? Mira, puedo meterme en un gran problema por tener esto. ¿Vale? Esto me pondría en prisión de por vida. Si quieres ver esos episodios, entonces necesito el dinero. ¿Hacemos negocios o qué? Le entregué el dinero, él metió la cinta de casete y se alejó. ¿No te unes a mí?, pregunté. No por otros $500, chico. Oí la cortina susurrar cuando el programa comenzó. El episodio 9 nos dio un resumen del juicio y luego el asalto al escenario. Cuando el programa comenzó, noté un claro lapso en la calidad de la película. Quienquiera que estuviera manejando las cámaras era mucho más bajo que el equipo habitual y parecía apenas capaz de manejar el pesado equipo. Finalmente, la cámara enfocó a Robert y él comenzó a ponernos al día sobre lo que estaba sucediendo en el pueblo. Han pasado unos 3 días desde el juicio y la fuga de Marco. Desde entonces, el pueblo de los zorros se ha separado de nuestro pueblo. Se llevaron a la mayoría de los ratones marrones con ellos y ahora intentan asaltarnos todas las noches para conseguir comida. Algo está pasando allí. Oímos gritos esta mañana Pero en este punto, los gritos se hicieron más fuertes y Robert salió corriendo de la pantalla mientras la cámara intentaba seguirlo. Llegamos al borde del pueblo de los zorros rojos. Muchas de las chozas que una vez estuvieron en el borde habían sido quemadas, creando una especie de barricada entre ellos y el resto del pueblo. Muchas voces estaban animando mientras algo se balanceaba de un árbol. Al principio, pensé que era una efigie, un muñeco tal vez, pero luego me di cuenta de que era Siren. Se balanceaba como un grotesco carillón de viento en el espacio entre los pueblos y Robert le gritó a Marco que dejara de ser un cobarde y saliera. Algunos de los niños lloraban, pero todos los del otro lado animaban y gritaban traidora o sin fe al cuerpo de Siren que se balanceaba. Me quedé pegado al televisor, sin estar seguro de si algo de esto era real. Era de noche cuando la siguiente grabación se reanudó. Parecía que quienquiera que estuviera manejando la cámara quería que viéramos el asalto. La visión nocturna de las cámaras mostraba a niños con antorchas luchando contra otros niños que salían de su almacén a toda prisa. Los niños con antorchas los atacaban con machetes. La sangre volaba mientras se conectaban y algunos de ellos caían al ser apuñalados o cortados en pedazos por las cuchillas de los otros niños. El resto del episodio fue en su mayoría sin incidentes. Mucho movimiento de cámara, muchos llantos y en un momento alguien la dejó caer y no la recogió durante varios minutos. Cuando el episodio terminó, me quedé mirando mi propia cara severa que me miraba. ¿Qué acababa de ver? No había forma de que ese pudiera ser el mismo programa. Las cosas se habían vuelto muy el señor de las moscas en el pueblo y, cuando comenzó el 10º episodio, no estaba seguro de qué esperar. El episodio 10 comenzó sin preámbulos. No había resumen, no había música de tema y el metraje parecía sin editar. Vemos un equipo de cámara mucho más profesional y a Chris Mansworth tratando de devolver algo de orden a la isla. Estaban subiendo por las aguas poco profundas. Chris y unos 10 adultos subiendo en la oscuridad hacia el pueblo. Chris hablaba de cómo esto se había salido de control y de cómo iban a intentar rescatar a los niños. Cuando entraron en el pueblo aparentemente vacío, Chris ahuecó sus manos y comenzó a gritar a las chozas vacías. Les dijo que el juego había terminado y que era hora de que se fueran a casa. Les dijo que había un barco que los llevaría a casa. Aún así, no hubo respuesta. Se adentró más en la colección de chozas de paja, con los fuegos ardiendo bajo y a su alrededor. Y fue entonces cuando atacaron. Niños con lanzas y machetes salieron gritando de la oscuridad y el camarógrafo retrocedió furiosamente mientras los adultos eran tomados completamente por sorpresa. La sangre volaba. Las piernas eran cortadas mientras los salvajes de tamaño pinta atacaban y cortaban, y Chris Mansworth fue enterrado bajo una pila de niños mientras gritaba y se agitaba. Cuando el camarógrafo tropezó y cayó, vemos las sombras de los niños parados sobre él mientras las lanzas caían. El episodio terminó abruptamente.
Me quedé sin palabras. ¿Qué diablos les había pasado a ellos? Eran niños que habían estado haciendo desafíos y haciendo amigos. La rivalidad entre Robert y Marco siempre había sido la parte más seria del programa, pero ahora se habían convertido en salvajes. El 11º episodio duró unos 10 minutos. Comenzó con una toma de cámara fija del mismo espacio en el que habían celebrado el juicio. Marco estaba de rodillas ante la cámara y se veía mal. Su ojo izquierdo era una masa hinchada de tejido magullado, su oreja izquierda era un muñón sangrante y su nariz parecía cortada de forma irregular. Lloraba en silencio y sus oídos estaban gruesos y sangrientos. Robert estaba detrás de él. Siempre había usado una camiseta de fútbol blanca en cada episodio en el que lo había visto, pero la prenda estaba manchada de rojo y marrón ahora. Sangraba de varios lugares en el pecho y cuando levantó su machete, fue con un dolor evidente. Esta mañana, antes de que saliera el sol, este perro intentó atacar nuestro pueblo. Violó las reglas de la guerra acordadas por él y por mí. Acordamos una batalla entre nuestros dos pueblos al amanecer. Esta serpiente intentó atacarnos en la noche y perdió. Por lo tanto, su pueblo está perdido. Como ganador, lo sentencio a muerte. Por favor, Robert. Se podía oír la voz de Chris Mansworth fuera de la pantalla. El programa ha terminado. Todos pueden irse a casa ahora. De vuelta con sus padres. No tiene por qué terminar así. Mientras Marco lloraba sus terribles lágrimas, Robert miró a Chris fuera de la pantalla y se volvió hacia Marco. El programa ha terminado. Este es nuestro hogar ahora. Bajó el machete. Marco gritó y cayó de bruces al suelo. Robert cayó sobre él, golpeándolo con el machete una y otra vez. La sangre salpicó al niño que luchaba y cuando Robert miró de nuevo a la cámara, su cara estaba salpicada de sangre y entrañas. Extendió la mano y la cámara se apagó abruptamente. El último episodio duró solo unos minutos. Comenzó con un viaje con la cámara temblorosa a través de la selva. El corredor estaba siendo perseguido. Pude oír los pasos detrás de él. Cuando el corredor llegó a la orilla, saltó a algo y se adentró en el agua. La cubierta de madera de un barco apareció a la vista y, mientras se alejaba, pude oír remos trabajando en el agua. Sentó la cámara en el asiento y, mientras remaba, se podían ver las caras de los niños en la selva circundante. Luego, todo se oscureció. La cinta hizo un clic y el televisor volvió a la estática. Lo dejé en la VCR y salí de la habitación de atrás. Reggie estaba sentado detrás del mostrador y me miraba con algo parecido a simpatía. Me tendió algo y vi que era mi dinero. Negué con la cabeza y me alejé de él. Había comprado un boleto y había pagado el precio. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Sí. Entonces, ¿qué pasó con los niños? ¿Simplemente los dejaron allí? Reggie se encogió de hombros. La guardia costera recogió a Chris Mansworth 2 días después. Estaba a la deriva en el océano y parecía extremadamente conmocionado. No les dijo cómo había llegado allí ni dónde había estado. Cuando regresó, le dio las cintas al estudio, y la próxima vez que alguien lo vio, estaba muerto. ¿Y los niños? El estudio nunca continuó con el programa. Nunca vendieron los episodios emitidos. Ni siquiera intentaron emitir lo que Chris trajo de vuelta. Simplemente hicieron que todo desapareciera. Supongo que hay una isla por ahí llena de niños que fueron a estar en un programa de televisión y nunca regresaron. A los padres probablemente les dijeron que había habido un accidente o algo así. Todo el asunto fue silenciado y, con el tiempo, la gente se olvidó. Tú también te olvidarás un día, agregó como si eso pudiera ayudar. Mientras yacía en la cama ahora, tratando de olvidar las cosas horribles que vi, espero olvidarlo. Pero dudo que alguna vez lo haga. Así que, si por casualidad encuentras una isla en el Pacífico, tal vez una llena de locales que simplemente no se ven bien, haz que tu bote vuelva al mar. Esos nativos no son amigables.